La deuda externa alcanzó 4.4 billones de pesos. Hemos empezado a vivir de deuda interna, deuda externa y... Se discuten los verdaderos problemas de la economía. ¿Cuáles son los verdaderos? La deuda externa. La estafa de la deuda externa. La deuda externa no tiene justificación administrativa, ni económica, ni financiera. ¿Cómo están, gente? Lorenzo Rey aquí, y en este video vamos a hablar de ¿qué carajos es la deuda externa? Parece una pregunta tonta, ¿no? Obviamente la deuda externa, Lorenzo, es cuánto dinero le debe un gobierno a las entidades externas, otros países y demás. Bueno, pero si eso es así, ¿cómo es que el país más rico del mundo, los Estados Unidos, tiene una deuda nacional de más de 30 trillion? Es decir, más de 30 billones de dólares. ¿Y por qué carajo el país más poderoso del mundo tiene que estarle pidiendo prestado a otros países? Y aparte no hace sentido. O sea, ¿cómo es esto que el gobierno de los Estados Unidos se la pasa enviando ayuda y enviando ayuda a montones de países en África, en India, Israel, Ucrania y demás, cuando ellos mismos están endeudados y andan pidiéndole dinero a otros países? No tiene sentido. E incluso hay muchísimos memes de esto, ¿sí? Porque se estima que la deuda nacional de todos los países del mundo supera los 100 trillion, es decir, los 100 billones de dólares. Es decir, el planeta Tierra tiene una deuda de más de 100 trillion y la gente sale con los memes. ¿A quién le debemos esa plata? ¿A los aliens? Bueno, la respuesta es que no es a los aliens. Y esta confusión viene de la mayoría de personas que no entienden cómo funcionan los sistemas financieros internacionales, cómo funciona el sistema financiero global, cómo funciona la economía y demás. Y eso es 99% de la población. En ningún colegio nos enseñaron nada de esto. Yo no sabía nada de esto y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco, y por eso hago este video. Muy bien, para poder explicar esto, primero hay que explicar por qué un gobierno pide dinero prestado. O sea, se supone que los gobiernos ya cobran impuestos. Tú compras cosas, pagas IVA, eso es impuestos para el gobierno. Tú compras una casa, impuestos a la propiedad. Tú tienes un sueldo, impuestos a los salarios. Prácticamente todo lo que haga un ciudadano, el gobierno va y se agarra una tajada. Entonces, ¿cómo es que los gobiernos, aparte de succionarle tanto dinero a la población, encima tienen que pedirle prestado a otros países? Bueno, como se podrán imaginar, el principal problema es el gasto público. Ahora, no es únicamente el gasto público, sino el incremento en el gasto público. El gasto público es un problema porque tú pensarías que los gobiernos van recaudando impuestos y con lo que van recaudando lo van gastando en sus proyectos, hacer un hospital, arreglar una carretera y demás. Pero no suele funcionar así. La recolección de impuestos es un proceso complejo, denso y demás, y lo que sucede es que en la mayoría de países del mundo los gobiernos no pueden simplemente ir recolectando impuestos e ir gastando, sino que tienen que esperar a ciertas fechas de consolidación, de que se saquen un montón de cuentas y demás, y a partir de ese momento es que se liberan los fondos para que el gobierno pueda pagar sus obligaciones. Sin embargo, antes de estas fechas, los gobiernos ya tienen gastos que hacer. Tienen una carretera que arreglar, tienen que construir unos hospitales, construir el nuevo aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es allí que los gobiernos tradicionalmente han recurrido a préstamos. Ellos piden dinero prestado para poder hacer la obra, para que luego, cuando llega la fecha en la que los fondos se consolidan de los impuestos y se lo dan a las distintas organizaciones gubernamentales para pagar sus obligaciones, bueno, simplemente con eso se paga la deuda. Ese es el concepto teórico de cómo en principio debería funcionar. Y si funcionara así, no sería tan grave, ¿verdad? Simplemente están pidiendo ese dinero por adelantado prestado para poder cumplir las obligaciones de hoy y apenas cobran los impuestos, pagarlo de vuelta, pagando un poquito de intereses y ya. Pero así no funciona el gasto público. Lamentablemente, la mayoría de gobiernos del mundo tienen un incentivo perverso de gastar y gastar cada vez más dinero. Piénsenlo bien, dos candidatos se lanzan a una elección presidencial. Uno dice que vamos a quitar este montón de beneficios, vamos a dejar de regalar educación, de regalar salud, de regalar otro montón de cosas para la población, mientras otro candidato dice que les vamos a dar este montón de cosas gratis, y medicina gratis, y comida gratis, y educación gratis y demás. En la mayoría de los casos, el candidato que promete más cosas gratis es el que gana. Hay sus excepciones, y lo hemos visto en casos como el de Milei en Argentina, pero eso solo sucede después de décadas y décadas de desastre. Se tiene que llegar a los extremos para que algo así suceda, y en muchos países, aunque estés en el peor de los extremos, nunca sucede. ¿Y cuál es el problema? Que por más de que el gobierno recaude impuestos de toda la población, no le alcanza el dinero para cumplir todas sus promesas y todos sus beneficios y pensiones y hospitales y sueldos de 500.000 millones de empleados gubernamentales y de todos los nuevos ministerios y las nuevas instituciones y toda la nueva burocracia que los gobiernos siguen y siguen agregando. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos, cuando piden prestado, no piden prestado para pagarlo de vuelta apenas cobran los impuestos, porque piden prestados montos mayores a los que ellos pueden pagar con los impuestos que van a recaudar. Y es por eso que los gobiernos salen a pedir préstamos, porque necesitan gastar más de lo que van a recaudar. Y por supuesto que
En papel, la premisa es que es algo temporal, es por la situación de crisis ahorita, eventualmente dejaremos de gastar tanto y con lo que seguimos recaudando en impuestos pagaremos la deuda. Y obviamente eso nunca sucede. Los Estados Unidos acaba de aumentar nuevamente su techo de deuda, que además es gracioso, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos habla de un techo de deuda como el límite. Más de allí no podemos endeudarnos. Y siempre votan por subir el techo para seguirse endeudando. Y estamos en cifras récord de 36 trillones de deuda en los Estados Unidos. Y lamentablemente ese ciclo continúa y continúa. Y no importa cuán libertario, cuán conservador se vea un presidente, todos hacen lo mismo. Todos siguen subiendo la deuda. Y el caso más reciente es Trump con su Big Beautiful Bill, que es un verdadero insulto para toda su base y es una de las principales razones por las que Elon Musk se peleó con Trump, porque Elon Musk creyó ingenuamente que de verdad íbamos a bajar la deuda, que se iba a hacer algo más radical como lo que se está haciendo en Argentina y demás, y todo fue una mentira, todo fue una manipulación para lograr que gente libertaria votara por Trump y luego hacer lo que hacen siempre, subir la deuda, generar inflación, joder a la población, beneficiar a los ricos. Muy bien, pero no hemos respondido a la pregunta. O sea, la pregunta es ¿qué es la deuda realmente? Bueno, ¿quién le presta al gobierno de los Estados Unidos? Y si el gobierno de los Estados Unidos es el país más rico del mundo, ¿por qué carajo necesita pedir prestado? La realidad es que todos los gobiernos han creado instrumentos que suenan bonitos, suenan como algo diferente para pedir dinero prestado. Estos instrumentos son las notas del tesoro, los bonos, entre otros. A toda esta diversidad de instrumentos financieros se les conoce como deuda soberana y funcionan de la siguiente manera. Ponte que yo quiero pedir dinero prestado. Ponte que se lo voy a pedir a mi mejor amigo. Y yo lo busco y le digo, bro, préstame por favor $1,000 que necesito resolver un problema. Puede que él me diga, mira, sabes, esto es muy arriesgado, Lorenzo, sabes, lo siento mucho, quisiera ayudarte, pero sabes, no quiero realmente ponerte en esa situación, estarte cobrando y demás. Bueno, lo que yo podría hacer es que en vez de decirle, brother, préstame por favor un poquito de dinero, yo le podría decir, bro, te voy a vender una nota del tesoro de Lorenzo o te voy a vender un bono de Lorenzo. Ese bono te lo voy a vender por $1,000. Y literalmente es un papelito, un pedazo de papel que dice, mira, me diste $1,000. Y ese bono realmente es un contrato que dice que después de cierta cantidad de tiempo, yo te voy a pagar de vuelta $1,000 más un porcentaje de interés, digámosle 5%. Entonces ahora lo que mi mejor amigo hizo no fue prestarme dinero, sino que me compró un instrumento financiero que le paga a él de vuelta la misma cantidad que invirtió más 5% de interés. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, es un simple préstamo disfrazado. Los bonos, las notas del tesoro, todos los instrumentos de deuda soberana son préstamos. Quien compra el bono, lo que realmente está haciendo es prestarle el dinero al gobierno y luego espera que el gobierno le pague de vuelta con intereses. Y ahora fíjense lo interesante de esto. Todas las personas que saben de economía, todos los inversionistas, todos los bancos, todas las corporaciones saben que los dólares o cualquier moneda fiat se está derritiendo en tiempo real. Tú quizá no lo sientas porque eres pobre, pero cuando una empresa tiene $100 millones y pasa un año y ellos los dejaron en dólares, si asumimos una inflación baja del 5%, son $5 millones perdidos por dejar el dinero en dólares. Entonces, todas las grandes instituciones que tienen dólares siempre están buscando dónde parquearlos, dónde colocarlos para que generen rentabilidad y así compensar su derretimiento por su devaluación. En muchos casos se invierten en activos como propiedades, acciones de empresas y demás, pero estas suelen ser volátiles, pueden subir y bajar dependiendo del momento, mientras que los bonos son estables porque están respaldados por el gobierno y el gobierno prometió que siempre va a pagar el 5% de vuelta. Entonces, si la inflación es de más o menos 5% y una empresa perdería de $100 millones 5 millones en devaluación, si en su lugar metemos esos $100 millones y compramos bonos del gobierno, el gobierno de los Estados Unidos después de un año nos va a pagar de vuelta los 100 millones más 5 millones extra. Entonces justamente quedamos tabla. Es una forma de preservar el valor de su dinero. Y por eso es que sopotoscientas corporaciones, inversionistas y demás compran estos instrumentos. Son como las stablecoins de los boomers. Los boomers quieren preservar su dinero sin que se le devalúe y sin arriesgarlo en inversiones más volátiles. Pues compran bonos, compran notas del tesoro, etc. Y de esa manera es como el gobierno se financia. Entonces, como pueden ver, no le debemos dinero a los aliens. Los gobiernos le deben el dinero a simples ciudadanos, corporaciones y demás que compran estos instrumentos de deuda que actúan como stablecoins para mantener cierta estabilidad del dinero en el corto plazo. Ahora ya va, hay un problema con todo esto. ¿Cómo el gobierno puede prometer pagar de vuelta 5% de interés? Eso solo se podría si el gobierno fuese a recaudar más en impuestos de lo que pidió prestado y así tuviese un excedente de plata para pagar de vuelta.
Pero como ya les expliqué al principio del video, eso nunca sucede. Entonces, es un gigantesco esquema Ponzi, es una pirámide en la que el gobierno continúa pidiendo prestado, pero entonces lo que pide prestado este año es en gran parte para pagarle los intereses a los que pidieron prestado el año pasado, y así sucesivamente. Y es por esa razón que la única forma de salirse de esta espiral para poder cumplir es imprimiendo más dinero. Y eso es lo que hacen todos los gobiernos del mundo. Imprimen e imprimen más dinero. Siguen pidiendo prestado para mantener la estafa, para mantener el engaño, y entonces se financian con una mezcla de dinero impreso, deuda de particulares internos, deuda de instituciones o países externos, y todo esto termina generando inflación. Y el que se jode por la inflación eres tú, es el ciudadano promedio de a pie que no conoce nada de estos sistemas. Y es por eso que la gráfica del dólar es esta que ven acá. Y es la misma gráfica con ligeras modificaciones para todas las monedas fiat de este planeta. Esa es la estafa de la deuda externa. Esa es la estafa de la deuda nacional. No es más que un esquema Ponzi para beneficiar a los corruptos que están en el gobierno y para joderte a ti con el impuesto escondido que es la inflación. Gracias a Dios, hoy tenemos un instrumento que nos permite salirnos de esa estafa Ponzi. Ese instrumento se llama Bitcoin. Sígueme si quieres seguir aprendiendo sobre Bitcoin.